Buenas tardes, reciba un cordial saludo. Permítame presentar, mi nombre es Efraín Ricardo Cuamacás de Aranizo, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. El motivo de esta exposición es para darles a conocer, a través de la materia Práctico 1, la exposición de los derechos digitales para los jóvenes en el mundo de la información. Para esta exposición hemos realizado una infografía donde ustedes van a apreciar temas como delitos cibernéticos, como el memorándum de Montevideo, donde nos aconsejan a nosotros, a cada uno de nosotros como usuarios, que tenemos que utilizar medidas de prevención o de seguridad para no convertirnos en un objeto de delito para estas personas que se dedican a hacer el mal utilizando las plataformas virtuales. En este momento voy a compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar y podernos entender de este tema muy importante como el Internet. Al hablar de, al hablar de Internet, tenemos que ya tener en nuestra cabeza una iniciativa como son políticas de seguridad o de prevención. Hablar de Internet es hablar de temas de responsabilidad, darle un buen uso, darles el correcto uso, utilizar medidas de seguridad, recomendaciones, darle recomendaciones a nuestros pequeños de la casa al momento de utilizar estas redes sociales. En fin, la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de los estudiantes de la carrera de Derecho y a través de la materia Práctico 1, hemos realizado este trabajo de exposición para darles a conocer a ustedes que existe un memorando de Montevideo en el cual nos da consejos a cada uno de nosotros como usuarios de las redes sociales o del mundo digital para que siempre estar prevenidos y y no convertirnos en presas fáciles de estas personas que se dedican a hacer el mal. El memorando de Montevideo nos habla de muchos recursos nos da la facilidad, nos canaliza los diferentes métodos que podemos utilizar nosotros si es que somos vulnerados, si es que nuestros derechos han sido vulnerados. El memorando de Montevideo nos habla sobre una ley orgánica de protección de datos que fue creada en el año 2021, en el mes de mayo. Es por eso que nosotros como usuarios ya tenemos entes o cuerpos legales que nos están respaldando al momento de usar estas plataformas. Esta, esta ley orgánica de protección de datos fue creada con el afán de protegernos a nosotros como usuarios, como lo mencioné, ya que en nuestras casas o nuestros domicilios, estas redes sociales que ahora son de fácil acceso, la utilizan los menores de edad y las personas adultas con el afán de entretenerse, ¿no es cierto?, de entretenimiento. Es por eso que tenemos que aconsejarles a nuestros pequeños que eviten publicar claves o cuentas bancarias o fotos, publicar ubicaciones en tiempo real de domicilio o del trabajo de nuestros familiares o logos de placas de vehículos o de instituciones donde laboramos. Esta ley orgánica de protección de datos nos habla que nosotros tenemos que saber que el Estado está trabajando en conjunto con las diferentes instituciones públicas, como son el Ministerio de Educación, como son Fiscalía, como son las diferentes funciones judiciales, están trabajando todos en conjunto con el afán de protegernos a nosotros como usuarios, ya que existe un gran numérico de la población en la actualidad que está siendo afectada por este tipo de personas que se están dedicando a hacernos daño, utilizando estos tipos de medios digitales. Existen delitos como extorsiones, delitos como estafas, delitos como pornografía infantil. Ya el Estado ecuatoriano está trabajando con el Código Orgánico Integral Penal, donde ya habla de sanciones de 3 a 5 años de privación de libertad para las personas que utilizan estos medios informáticos para hacer daño al resto de la población.
o existe una sanción de 7 a 10 años para las personas que se dedican a hacer daño a instituciones públicas a través de estas redes. El COIP también nos habla protegiéndonos a nuestros niños al momento de que sean vulnerados con nuestra violación a la intimidad, como son los delitos sexuales, acosos sexuales, ya que existe un numérico de la población que ha sido afectada con acoso sexual, o otro grupo que también ha sido afectada puede ser con transacciones indebidas, sin consentimiento, donde ya nos están topando nuestro patrimonio económico, ¿no es cierto? Entonces, con ese afán, con el afán de protegernos, el Estado crea la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los ejes principales para los estados y entidades educativas para la prevención y educación de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué nos quiere decir? Que el Estado ecuatoriano está trabajando a través del Ministerio de Educación, a través de las diferentes sistemas o medios de comunicación. Están siendo transmitidos estos por diferentes canales y socializando este tema, como son los delitos y derechos digitales que tenemos nosotros como usuarios. Tenemos que saber nosotros como usuarios que existen entidades o existen trámites sencillos donde están al alcance de cada uno de nosotros para poder agilitar un tipo de denuncia si es que somos vulnerados nuestros derechos. Las recomendaciones para los estados y las entidades educativas dice tener en cuenta que el rol de los progenitores o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado ya le está dando la responsabilidad a cada uno de los representantes o los custodios de los menores de edad. Tenemos que tener presente que el rol de nosotros como personas adultas, tenemos que supervisar a nuestros pequeños al momento de que utilizan estas plataformas, ya que por lo general los menores de la casa utilizan con el afán de entretenerse juegos virtuales, donde en realidad sí están solicitando cuentas bancarias para poder tener acceso a estos juegos y nuestros menores están compartiendo este tipo de información. Es ahí donde nosotros como personas adultas tenemos que aconsejarles que no tenemos que publicar, no tenemos que dar, y no tenemos que darle carta abierta a este tipo de personas para que nos perjudiquen a nosotros. Toda medida que implique control de las medidas de comunicación tiene que respetar el principio de proporcionalidad. Por tanto, se debe determinar que la misma tiene como fin protección y garantía de derechos. Estas plataformas digitales de las diferentes redes sociales, como son Facebook, WhatsApp, TikTok o cualquier otra red social, ya tienen un tipo de restricción. Ya el Estado estuvo trabajando con el afán de protegernos, como lo había indicado. Ya ya estas plataformas solicitan al momento de crear una cuenta, solicitan qué edad tiene el usuario y si es menor de edad, no le da la apertura. Igual cuando se va a publicar algún tipo de información, ya existe la opción de a público o privado, entonces esto es con el afán de proteger a nuestros menores de edad que también están utilizando estas redes sociales. Se debe transmitir claramente a las niñas y niños y adolescentes que Internet no es un espacio sin normas, impune y sin responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Que nuestro gobierno, nuestro Estado ecuatoriano está trabajando mancomunadamente con las diferentes instituciones o como son las unidades judiciales, como son, por eso que ha creado la ley orgánica de protección de datos, el Código Orgánico Integral Penal también ya tiene para sancionar, tenemos los trámites agilitados en la Fiscalía al momento para poner denuncia e iniciar una etapa investigativa para poder dar con el paradero de estas personas que están haciéndonos daño cada vez más. Otra de las recomendaciones que el memorándum de Montevideo nos habla son sobre las recomendaciones para los estados sobre el marco legal. La protección de los datos personales requiere del desarrollo de una normativa nacional aplicable en el sector público y privado. Es por eso que nuestra universidad está difundiendo este tipo de información a través de los estudiantes de Practicum 1 de la carrera de Derecho
para que nosotros como usuarios tengamos conocimiento de que existen diferentes instituciones que están trabajando con el afán de, de prevenir o de que no se sumen más víctimas de estas personas que están haciendo este tipo de delitos, porque existe un gran numérico de personas que ya están siendo afectadas económicamente por este tipo de extorsiones o estafas. Entonces tenemos que difundir este tipo de videos para que la población se entere que sí existen cuerpos legales que están trabajando para nosotros, para nuestro bienestar. Los estados deben legislar el derecho que las niñas y niños y adolescentes directamente o por medio de sus representantes legales. Entonces, así como existe la ley o la flagrancia para los niños y niñas que están siendo vulnerados sus derechos, entonces quiere decir que el igual peso de ley va a ser con igual peso de ley van a ser sancionadas estas personas que utilizan medios digitales con el favor de causar daño. Recomendaciones para la aplicación de las leyes por parte de los estados. Que existen procesos judiciales y administrativos sencillos, ágiles, de fácil acceso y que sean tramitados con prioridad por parte de los tribunales y autoridades responsables. Otra finalidad y la más importante, diría yo, es que cada uno de nosotros como usuarios tenemos que conocer o tener el pleno conocimiento de que este tipo de abusos, como son extorsiones, estafas o intimidación, pueden ser denunciados y igualmente pueden ser denunciados como un delito, delito que no fue cometido a través de plataformas virtuales, o sea, con la misma agilidad. Por ejemplo, nosotros tenemos, si somos víctimas de algún tipo de extorsión o acoso sexual, podemos acercarnos a una unidad judicial, por ejemplo, a la fiscalía, si es que tenemos una unidad cercana, o si estamos acantonados, podemos acercarnos a la Junta Cantonal Protectora de Derechos, donde igual nos están receptando este tipo de denuncias y en coordinación con Fiscalía se le da trámite. O si nos encontramos en algún lugar público o en cualquier lugar del país, podemos llamar al ECU 911, donde algún servidor policial se acercará y tomará contacto y usted le comentará el tipo de problema o problemática y este servidor policial tiene la obligación de direccionar y canalizarle con los canales oficiales para facilitarle ese tipo de denuncia, para darle trámite y comenzar a aplicar con el afán de llegar a una sanción a este tipo de personas. Existen las decisiones que se tomen en esta materia deberán tener más amplia difusión posible utilizando técnicas de anonimización y garanticen la protección de datos personales. Se dice que estas plataformas o redes sociales ya tienen una restricción para cuando existen personas que están utilizando. Entonces tienen la opción de poner para público o privado. Eso es con el afán de ya ponerle decisión a la persona que está utilizando la red social y no todo sea público, sino que tenemos la opción de dejarlo en privado y para que nadie nos pueda visualizar nuestra información. Se debe establecer un canal de comunicación que permita a los niños y niñas y adolescentes presentar las denuncias que puedan surgir la vulneración de derechos. Eso quiere decir que así como les recetan las denuncias a las personas adultas, también nuestros niños y adolescentes tienen que tener la facilidad de receptar de la denuncia. Por eso existe la Junta Protectora donde nos receta verbalmente la denuncia, no mediante oficio, sino que verbalmente podemos acudir a plantearla. Recomendaciones en materia de políticas públicas, elaboración de protocolos para canalizar contenidos ilegales, reportados, promover acciones de sensibilización, divulgación de información a través de medios de prensa, comunicación masiva y redes sociales. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Estamos difundiendo esta información con el afán de que las personas y usuarios de estas redes sociales, plataformas virtuales, sepan que el Estado está trabajando en conjuntamente con el afán de protegerlos. Impulsar la generación de conocimiento especializado con el fin de elaborar políticas públicas adecuadas. Bien, este es el tema que yo les he expuesto, esperando que sea de su agrado y recuerden que la Universidad Técnica Particular de Loja, a través de la carrera de Derecho y la materia práctica 1, nos encontramos trabajando en este proyecto de vinculación de derechos digitales en el mundo de la información.
esperando que sea de su agrado. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla y a proceder a cerrarles a la comunicación. Muchas gracias, esperando que se haga, me despido. Que tengan una excelente jornada.